29 de septiembre de 1928. En la Ciudad de México, en una casa de la Colonia del Valle, nace el cuarto hijo del matrimonio formado por Joaquín Barbará y Carlota Cetina, al que bautizan con el nombre de Jorge. El padre de Jorge radica un tiempo en Mérida, Yucatán, para finalmente arribar a la Ciudad de México a principios del siglo XX, dedicándose a la venta de sombreros, seguros de vida y como tenedor de libros de la fábrica medicinal La Campana. Solo así fue posible que los 6 hijos de la familia Barbará Cetina pudieran estudiar en escuelas como el Simón Bolívar y el Cristóbal Colón, donde uno de ellos, Jorge, destacaría por las notas obtenidas, además del negocio de venta de dulces que todos los días realizaba entre sus compañeros de clase a la hora del recreo. Entre las limitaciones que la época de la Gran Depresión de 1929 marcara para muchos países, incluido México, así como la precaución que había que tener en las escuelas privadas a causa de la persecución religiosa y guerra de los cristeros, Jorge Barbará aprendió a asumir riesgos, actitud que llevaría como característica personal a lo largo de toda su vida. En 1940, estabilizada la marcha de la nación y contando con 12 años de edad, Jorge ingresa a la secundaria del Cristóbal Colón. Después termina su preparatoria con un promedio general de 9.9 de calificación. Mientras ello ocurría, y dado que con la aparición de las cooperativas escolares era difícil que Jorge Barbará continuara vendiendo dulces a sus compañeros del colegio, este auténtico emprendedor aprovecha sus tiempos libres para estudiar inglés, tomar un curso por correspondencia como técnico en reparación de aparatos de radio y dominar el oficio de la encuadernación. Jorge Barbará ingresa a la Facultad de Química de la UNAM, donde obtiene el título universitario en 1950 con su tradicional promedio de 9.9 de aprovechamiento. Casi al final de sus estudios, su padre lo recomienda con un amigo, el comerciante en muebles para baño Mauricio Amsler, quien le ofrece ser comisionista en la modesta empresa de 22 empleados que posee. En menos de 2 años, dado el éxito de su desempeño, el señor Amsler decide asociarlo asignándole el departamento de ventas de la empresa. Este año sería crucial para el joven ingeniero químico, ya que conoce a María Luisa Morfín Núñez, bailan en una fiesta, se agradan, siguen saliendo juntos, se hacen novios y finalmente se unen en matrimonio el 3 de octubre de 1953. Jorge inicia un intenso periodo de trabajo que lo llevaría a recorrer numerosas poblaciones de la República Mexicana, ofreciendo novedosos diseños para el baño de la nueva empresa, Elvex, nombre surgido de la fusión de un grupo industrial suizo. Helvetia significa Suiza, y la empresa mexicana para la que trabajaba el joven ingeniero Barbará Cetina, que con el tiempo llegaría a ser considerada como la empresa líder en la fabricación de llaves y accesorios para baño. Sus llaves resultaron, pues, las llaves del éxito. Jorge Barbará Cetina tuvo visión de alianza, se adelantó a su época. Fue esto lo que motivó a Elvex en 1952 a celebrar el acuerdo de una nueva representación con la empresa estadounidense Josam Manouf Company. Y 5 años después, Elvex adquiere en propiedad el local de la calle de Nardo 32 que venía rentando desde su fundación. A la par del crecimiento de Elvex se daba también el de la familia Barbará Morfín, que entre 1954 y 1960 vería nacer a María Luisa, Cecilia, Susana y Jorge. El socio de Elvex y padre de familia, Jorge Barbará, se daba tiempo para atender por igual los compromisos laborales, así como el cuidado a su esposa e hijos. Por si fuera poco, asume la responsabilidad de encabezar la Confederación Mexicana de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia en el ciclo 1963-1964. Justo en ese año, Elvex adquiere con créditos bancarios un terreno en la calle de Coltongo, en Azcapotzalco, en donde construiría una moderna planta industrial de 10,000 metros cuadrados. Derivado de ello, en 1969, Elvex firma un acuerdo con el gobierno con el fin de lograr, en un plazo de 2 años, la integración con calidad del 100% de los productos fabricados por la empresa, lo cual se cumple una semana antes de finalizar el plazo. Jorge era muy cariñoso, pero su vida era Elvex. Él fundó la empresa pues hace 60 y tantos años, pero le dedicó su vida. La persona que más he admirado en mi vida es mi padre, ¿no? O sea, yo no conozco a alguien con la ética, con la responsabilidad, con el deber ser, ¿no? O sea, yo creo que era un individuo que tenía el deber ser
tatuado. Mi papá significó la autoridad total. El decirnos sí era sí y él cuando decía no era no totalmente. Nos inculcó ser muy estudiosas en el colegio. Fue una persona que yo describiría como mi personaje inolvidable. Fue lindo, cariñoso, muy detallista y eso pues yo creo que son las cosas que no se olvidan y que pasan los años y que ahí quedan. Yo doy gracias a Dios que tuvimos mucho tiempo de calidad con él. Fue un abuelo muy cariñoso, muy generoso, que se desvivió por demostrarnos su afecto todos los días. También nos enseñó con su ejemplo el valor del esfuerzo y del trabajo. Bueno, y también, yo soy la nieta mayor. Me dio muchísimo gusto haber convivido todas las cosas buenas con él. Disciplina, orden y esfuerzo fueron valores que Jorge actuó tanto en su vida, en su familia o en el servicio en alguno de los 12 organismos intermedios en los que llegó a presidir y participar. Amante de armar trenes, de los chocolates suizos, por cierto, de la música de orquesta y del frontenis. Este emprendedor mexicano sabía vivir la vida, disfrutándola cada minuto. Airoso entre las crisis vividas, en 1980 se constituye el Grupo Elvex SADCB y en corto tiempo Direvex y Plastivex. Dotadas de la más alta tecnología que permitió el desarrollo de maquinaria de punta y personal altamente calificado para la fabricación de piezas metálicas de precisión e inyección de plásticos. Con tal infraestructura se orientan los procesos hacia la exportación, abriéndose una oficina comercializadora en Dallas, Texas. En 1982, en plena circunstancia devaluatoria de nuestra moneda, Jorge Barbará Cetina viaja a Italia a destrabar el pedido de una maquinaria que Grupo Elvex había solicitado meses atrás, y los fabricantes no querían despachar si no era liquidada al contado, ante la natural desconfianza que marcaba la devaluación del peso. Su capacidad de negociación fue tal que, habiendo pagado la operación, ofreció la confianza suficiente a los proveedores italianos a través de su firma. Tal liderazgo extrafronteras lo haría merecedor años más tarde de presidir la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, ANIERM, a mediados de aquella conflictiva década económica. Al iniciar la década de los 90, Elvex computariza sus talleres mecánicos, amplía el departamento de esmaltado y laqueado e inicia la comercialización de tinas de hierro fundido para el mercado hotelero. Se abre la planta de cromado automático en la ciudad de Querétaro. Con el nuevo siglo, Grupo Elvex cumple 50 años y al frente del mismo se da el relevo generacional en la persona de Jorge Barbará Morfín, quien ha continuado el trabajo de un hombre con visión y generosidad, como lo fue su padre, encauzando esta empresa socialmente responsable hacia programas en pro de la sociedad y la ecología, como la conservación y ahorro del agua, bajo los valores Elvex, honestidad, confianza, responsabilidad, satisfacción del cliente, actitud de servicio, trabajo en equipo e innovación que fomente la creatividad. Feliz y satisfecho, Jorge Barbará Cetina dedicó la parte de la década del siglo XXI que aún le tocó vivir a viajar con hijos y nietos, conviviendo estrechamente con todos ellos, siempre con la frase ocurrente, la reflexión o el sano consejo para cada uno, con una capacidad organizativa envidiable para muchos. Recorrió diversas partes del mundo, liderando a su familia, como a él agradaba hacerlo, hasta el 7 de marzo de 2008, en que dejó de estar físicamente entre nosotros. Por su inquebrantable disciplina que lo llevó a trazar un camino propio, su pasión por servir con honestidad y asegurar al cliente las llaves del éxito, impulsa, recibe a Jorge Barbará Cetina como integrante del Salón del Empresario en su 20º aniversario, año 2012.